Prepárate para una montaña rusa de sensaciones. Para empezar, debo contarles que tuve este ex una vez. Yo era joven y tonta, solo tenía 20 años. Él era 5 años mayor, casado y tenía un hijo. Estaba infeliz, un artista frustrado, o eso pensaba yo. Su esposa estaba loca. Lo había acosado cuando empezaron a salir. Le hizo agujeros a los condones y luego le dijo que tenía que casarse con ella, o ella lo abortaría. Algo a lo que él se oponía vehementemente. Poco sabía yo lo perfectos que realmente eran juntos. Así que empezamos a coquetear, llamándonos cada noche, hablando hasta la madrugada, y en este punto solo éramos amigos. Pero yo me estaba enamorando. Eventualmente confesamos nuestros sentimientos, todo el asunto, y luego una noche terminamos en una fiesta con nuestros amigos en común y dimos una vuelta por la manzana. Terminamos enganchándonos en las gradas de la escuela secundaria cercana, y luego tuvimos que escondernos mientras escuchábamos a todos nuestros amigos buscándonos. Atrevido y emocionante. Sí, esta mierda era embriagadora. No estoy orgullosa. Eventualmente su esposa se dio cuenta de lo que teníamos, comenzó a acosarme en línea en la era de MySpace, y tuve que cambiar de URL un par de veces para deshacerme de ella. Él se inscribió para ser oficial de correcciones ya que no pudo entrar al FBI, su trabajo soñado, y lo aceptaron. Esta es la primera bandera roja que me perdí porque nuevamente era tonta. Él viene a mi casa y me dice con orgullo que no solo pasó el examen psicológico, sino que fue fácil hacer trampa en él. Hacer trampa, repito, hacer trampa en él. Se va a entrenar a otro estado por 2 meses. Casi rompo con él me ruega que no lo haga, luego él casi rompe conmigo y yo le ruego que no lo haga. Así, una y otra vez, hasta que finalmente puede volver a casa. En este tiempo su esposa accede a su cuenta bancaria y sigue vaciándola cada mes. También viene a mi trabajo con su hija para intimidarme después de asegurarse de que me enterara de que planeaba secuestrarme, golpearme y dejarme en la carretera en los estados al sur de nosotros. Así que eso fue algo. Finalmente, él vuelve a casa. Su esposa lo echó, o eso me dijo. No tiene dinero para un hotel, así que le pido a mis padres si puede quedarse con nosotros y aceptan. Vive en mi casa, usa la lavadora, come nuestra comida y no paga absolutamente nada. En este tiempo también comienza a divorciarse de su esposa. Su abogado es un alcohólico funcional y se lleva el poco dinero que logró mantener antes de que su esposa accediera a su cuenta cada semana. Ella se ha llevado más de $18,000 hasta este punto. Así que ahora se queda en mi casa por 2 semanas, luego vuelve al otro estado por 2 semanas, trabajando dobles turnos. Es cuando vive en la casa de mi familia que finalmente puedo ver sus verdaderos colores. Llevamos saliendo 2 años y medio en este punto, su hija tiene unos 3 años. Su mamá y yo somos cercanas y hago compras para ella de vez en cuando porque está enferma y vive cerca de mí. Pero cuando está en casa, él simplemente está apagado. Dice cosas, hace cosas que siguen encendiendo banderas rojas. Luego, contraigo tricomoniasis. Si eres una mujer y has tenido tricomoniasis, sabes que es literalmente una tortura viva dentro de tu cuerpo. Si no, alégrate y haz todo lo posible por evitarlo. Alrededor de este tiempo, mis tobillos se hinchan de vez en cuando y voy a que me revisen todo y me hago una prueba de embarazo. No hay resultados en la prueba, el doctor simplemente no me dice nada, y me echa de la consulta diciéndome que mi novio me está engañando. No puedo creerlo, quiero decir por qué lo haría. Lo hacemos todo el tiempo. Era tonta. Así que la tricomoniasis cede. Él está en el trabajo y la vida aparentemente vuelve a la normalidad. 2 semanas después, él vuelve a casa, la tricomoniasis reaparece, me la volvió a pasar. Así que vuelvo al médico para más tratamiento y otra prueba de embarazo. Le pregunto al médico esta vez, ¿vas a decirme mis resultados? Ella fue muy desdeñosa y me dice, sí, estás embarazada. Resulta que la vez anterior también lo estaba, pero ahora es demasiado tarde para tomar la píldora. No lo era, pero ella solo me lo dijo. Resulta que estaba en un estado de shock, diciéndole distraídamente mientras me esperaba. Y él estaba encantado. Quería morirme. Así que llegamos a casa y le digo que no quiero tener al bebé. Tengo 23 en este punto, más joven que mi mamá cuando me tuvo a mí y soy la mayor. No tenía trabajo ya porque su esposa me acosaba y tenía demasiado miedo para salir de casa, y simplemente no estaba lista. Me dice, escucha,
La interrupción no es una opción. Tienes que tener a mi bebé. Aquí es donde empieza lo realmente loco. Me dice que siempre imaginó creciendo en la iglesia que él sería el padre del destinado a matar al anticristo, que sus hijos serían reyes, que sería hecho santo, etc. Yo, atea, lo miro como si le hubieran crecido 3 cabezas. Le digo que no puedo dar a un niño en adopción. Demasiados de mis amigos vivieron o tenían hermanos que habían estado en el sistema, y saber que algo que yo creé y amé estaba allá afuera sin mí era impensable. Entonces la respuesta es simple, me dice. Lo mantendremos. Así que le digo, las 2 semanas que estés en casa cambiarás todos los pañales ya que yo lo haré cuando estés fuera. Se ríe y me dice que eso es trabajo de mujer. Quiero abortar de inmediato. Al día siguiente llega del tribunal de divorcio y está pintando y riendo y caminando de un lado a otro, preguntando si alguien está en casa. No lo estaban. Luego proclama, me acobardé. Luego saca de su bolsa un arma improvisada de algo más usado en las prisiones como armas y dice, aprendí esto de los chicos en el trabajo. Le pregunto, ¿de los otros oficiales? Y él responde, no, de los presos. Trabajaba en una instalación de máxima seguridad, literalmente lo peor de lo peor que tenía nuestro estado, y se había hecho amigo de asesinos en serie reales. Quería correr, pero estaba atrapada en mi propia casa por otros 2 días con un hombre que literalmente había planeado matar a su esposa en medio del tribunal. Rompí con él esa noche, pero accedí a que aún podía quedarse con mi familia hasta que tuviera dinero. Pasan 2 semanas. Se va. Estoy increíblemente enferma y tengo sangrado. Decido con mi mamá seguir adelante con el aborto y hago la cita. Tengo que esperar 2 semanas más por la ley. Tengo 3 días para recuperarme antes de que él vuelva a casa y pueda asumir cualquier cosa diferente a que simplemente perdí al bebé. Vamos, mi mamá me acompaña. Hacen un examen psicológico. El psiquiatra me dice que estoy más que preparada para esto y que estoy tomando la decisión correcta basada en mis diversas razones, principalmente no querer nada que me ate al psicópata con el que acabo de romper. Terminé. Estoy en casa. Estoy sarcástica por el Valium que me dieron y duermo mejor que nunca en mi vida. A la mañana siguiente todos están en el trabajo. Estoy sola y él vuelve 2 días antes. Intenta besarme, rogarme, diciéndome cuánto me ama y me extraña y cuánto he roto su corazón. Me suplica que duerma con él. Le digo una y otra vez que no, hasta que todo lo que recuerdo es estar tumbada boca abajo en el sofá, con los pantalones bajados, él encima de mí mientras lloro incontrolablemente. Me pregunta qué me pasa. Le digo lo que acaba de hacerme y él simplemente se sienta allí, tratando de convencerme de que no lo hizo y no entiende por qué estoy llorando. Empecé a encerrarme en mi habitación después de eso, así que cuando pasé por eso con el bebé, resultó que el feto había muerto a las 6 semanas, y yo tenía 15 semanas de embarazo. Así que durante 9 semanas solo estuvo pudriéndose dentro de mí, a pesar de la intrusiva y violadora ecografía interna que legalmente tenían que hacerme. No logré obtener un reembolso por eso, porque luego lo clasificaron como un aborto asistido. Dicho esto, necesité mucha ayuda para recuperarme de las hormonas y otros químicos casi letales en mi cuerpo, así que otro médico me recetó medicamentos para un trastorno que no tenía, medicamentos que empeoraron las cosas. Los medicamentos que estaba tomando en ese momento me ponían maníaca durante 48 a 72 horas. Luego me estrellaba y dormía profundamente durante 24 a 30 horas. En una de estas ocasiones me desperté con la mano de mi ex en mí. Digamos que se fue con un diente menos después de que lo pateé fuera de mí. Mantuve una silla contra el pomo de mi puerta después de eso, todo el tiempo sabiendo que mi familia no estaba al tanto. Él era un oficial de correcciones y yo sabía lo suficiente sobre crímenes y estadísticas como para saber que no pasaría nada si lo denunciaba. Así que viví en constante miedo y ansiedad, preguntándome qué pasaría después. Otra noche cambié de lugar con mi ex para que pudiera dormir un poco en la habitación y yo pudiera pasar tiempo con mi familia, quienes seguían diciéndome que estaba siendo mala con él y que debía volver con él porque me amaba. Permanecí en silencio y volví a mi habitación en cuanto terminé de comer. Solo que entré en mi habitación, encendí la luz y encontré a mi ex desparramado en mi cama, con toda mi ropa interior sucia que había sacado de mi cesto esparcida por toda mi cama, y envuelta alrededor de su cara, con pañuelos a su alrededor. Lloré toda la noche y fui inconsolable el resto del tiempo que estuvo allí. Él comenzó a salir de fiesta con mis amigos,
luego a salir a beber y regresar a las 3 o 4 de la mañana, tocando el timbre para que lo dejaran entrar, despertando a toda la casa y haciendo que mis padres me reprendieran constantemente por su irresponsabilidad. Luego llegaron los dulces 16 de mi hermano y organizamos una gran fiesta para él y el hermano de mi amigo, ya que estaban a 3 días de diferencia. Los chicos se emborracharon. Yo me senté junto a las escaleras del sótano para poder escapar mientras mi ex se sentaba en una esquina enviándome mensajes de texto. En un momento, me preguntó si su nueva novia podía venir a la fiesta, y fue cuando finalmente estallé. Recogí todas sus cosas, las arrojé afuera y esperé hasta que saliera con mi amigo para charlar mientras mi amigo fumaba, y lo bloqueé fuera de la casa. Otro amigo mío, sin saber lo que estaba pasando, lo dejó entrar de nuevo. Instintivamente hice la estúpida cosa de las películas de terror y corrí escaleras arriba, lejos de él. Me persiguió, me acorraló en la puerta de mi habitación y estaba a punto de golpearme cuando mi hermano mayor, entrenado en el ejército, se interpuso entre nosotros. Mi papá salió de su habitación y exigió saber qué había pasado. Mi ex comenzó a hablar, pero mi hermano lo interrumpió y le dijo a mi papá que mi ex acababa de intentar golpearme, así que mi papá lo echó de la casa para siempre esa noche. Ahora podrías pensar que esta es el final de la historia, pero estás completamente equivocado. Esto fue solo la primera colina de nuestra montaña rusa, así que abróchate el cinturón, porque se pone más complicado después de esto. Todo esto fue alrededor de 2006. El año siguiente estoy en un pequeño club de geeks que se reúne una vez al mes. Un par de amigos están conmigo y sentado frente a mí está mi ex, pero no está solo. Está con una mujer 10 años mayor que yo, que previamente había estado obsesionada conmigo y quería ser como yo. Estaba tan obsesionada con ser como yo que comenzó a salir con él, y él, queriendo ponerme nerviosa, quería hacerme sentir celos al estar con alguien que yo abiertamente odiaba, pero solo logró poner a prueba mi reflejo de arcadas. Ese fue el día en que les conté a todos lo que había pasado y que él era peligroso. Dejé de ir a ese club y nunca volví a ver a muchos de los amigos que tenía allí, por miedo a que le contaran a mi ex sobre mí. Pasó aproximadamente un mes o así, y su nueva novia, la vieja y espeluznante dama, empezó a llamarme desde números restringidos, dejando mensajes en mi teléfono diciendo que me iban a matar y que dejara de decir mentiras o desaparecería. Dejé de salir de mi casa, dejé de ducharme para que mis padres no pudieran arrastrarme a ningún lugar. Dejé de vivir porque estaba tan asustada. Entonces apareció el coche. Un año después de haber roto con él, un coche seguía apareciendo cada noche bajo la farola de mi vecino. No podíamos ver quién estaba dentro. Cada vez que caminábamos hacia él se iba. Nadie nunca salió del coche. Vimos a alguien comer en él sobre el tablero. Lluvia y nieve siempre estaba allí, todas las horas de la noche. Finalmente nos dimos cuenta de por qué. Fumo desde que tenía unos 17 años y todavía lo hago. Es un hábito que no puedo romper, sin importar cuánto lo he intentado. A pesar de este próximo evento, no pude dejar de fumar ni siquiera para salvar mi vida. Una noche, alrededor de enero a las 3 de la mañana, estaba al teléfono con mi amiga en Indiana. La tenía atada a mi cabeza con mi gorro de invierno. Estaba nevando y salí a fumar. Me paré junto a la pared de ladrillo al lado de nuestra puerta principal. Encendí mi cigarrillo y noté un coche que se acercaba a mi calle. Vivía a 2 casas de la esquina en una curva. Mencioné el coche a mi amiga, y luego me moví a la silla que mi papá había colocado detrás de nuestro arbusto grande porque, a pesar de la nieve, estaba claro y seco. Había un pie de nieve encima del arbusto, y nuestra lámpara de gas situada en medio del césped, y de no ser por estas 2 cosas, no estaría escribiendo esto ahora mismo. El coche se acercó frente a mi casa mientras yo le daba comentarios sobre él a mi amiga en un tono susurrante. Luego, justo cuando decía, más le vale no hacerlo, el coche se detuvo al final de mi camino de entrada. Silencié a mi amiga un momento y ella se rió. Luego vino el estallido. Lo escuché y un momento después sentí la fuerza del disparo golpear mi pecho. Había disparado su revólver de servicio al aire cuando ya no pudo localizarme. Me quedé en silencio mientras mi amiga, familiarizada con los disparos, gritaba por el teléfono para averiguar qué había pasado, si había sido testigo de mi asesinato. Mientras escuchaba cómo él abría la puerta del coche,
Recogía la bala de la nieve recién caída y cerraba la puerta antes de salir a toda velocidad calle abajo. Desperté a mis padres y llamamos a la policía. Nos dijeron que literalmente no podían hacer nada y que cualquier orden de restricción solo empeoraría las cosas. A pesar de que él vivía ilegalmente literalmente al otro lado de la calle de la estación de policía, no podían quitarle su arma porque era un arma de servicio emitida por el Estado y obligatoria para su trabajo. Viví en constante miedo y paranoia durante el año siguiente. Luego comenzaron a llegar las llamadas de esta persona loca con la que había salido después de mí, rogándome que testificara en su contra en el tribunal, porque él le había hecho cosas terribles, la había estrangulado y mucho peor. 3 otras mujeres iban a testificar. Ella me contó que había puesto a 2 de ellas en la UCI. Eran amigas de mis amigos con los que él había salido de fiesta. Me negué. No podía manejarlo emocionalmente. Tampoco quería darle más razones para venir a por mí y tratar de terminar lo que recientemente había fallado. Me tomó viajar por todo el país para ver a amigos que había hecho en línea en la comunidad que me había ayudado a superar todo esto para finalmente dejar de tener miedo y comenzar a recuperarme. Unos años más tarde, me mudé al otro lado del país con mi amiga de Indiana. Vivimos allí un tiempo antes de que yo terminara volviendo a casa. Menos de un año después conocí a mi exmarido. Era invierno, alrededor de 2013 o 2014, cuando recibí la llamada más aleatoria de mi viejo amigo Tom. Un amigo había muerto después de una larga lucha con enfermedades acumuladas. Entendió por qué no había venido. Todos los allí presentes solo servirían para molestarme, siendo los amigos mutuos de mi ex psicópata. Tom sabía lo que había pasado, era el único que me creía y siempre había estado ahí para mí antes y después. Después de contarme sobre el servicio para nuestro amigo, me dijo: «Tengo algunas noticias, aunque no estoy seguro de que quieras escucharlas». Me preparé y le pregunté. Me dijo que nuestro antiguo amigo, que firmemente tomó el lado de mi ex y llamó mentirosas a todas las mujeres con las que él había tenido contacto casi mortal, tenía algunas noticias para el grupo. Después del servicio, mientras se sentaban a cenar, informó a todos que mi ex estaba en prisión federal. Acababa de ser sentenciado después de aproximadamente 6 meses de investigación y juicio, y cumpliría 14 años. Su crimen: había respondido a un anuncio en Craigslist, solicitando a un hombre que entrenara a la hija de 12 años de una mujer. La mujer era una agente del FBI, y la hija no existía realmente. Lo tenían cuando pidió fotografías de la niña, solicitando ciertas imágenes de esta menor. Pero fue un paso más allá, como solía hacer, y cruzó las líneas estatales cuando no se enviaron las fotos, pensando que la niña vivía en Florida. Condujo hasta allí para estar con ella, y lo atraparon usando su tarjeta de crédito en Disney World, comprando un vestido de enredados para que la niña lo usara mientras él tenía su camino. Lloré de alegría esa noche. Ha agotado todas las apelaciones posibles y se le ha negado cada vez dentro del primer año o 2 de su sentencia. Todavía tiene la mitad de su sentencia por cumplir, y ha estado cumpliéndola en confinamiento solitario, debido a su antigua profesión, y ahora condenado por lo que hizo. Mi familia todavía vive en la misma casa, como yo desde mi divorcio en los últimos años, pero con suerte, dentro de los próximos 7 años se mudarán y estarán a salvo, para que cuando él salga no busque más represalias contra mí. Se dice que ha proclamado abiertamente muchas veces que yo fui la razón por la que su vida se desmoronó, sin asumir la responsabilidad de sus propias decisiones o acciones, solo empeorando progresivamente y volviéndose más violento con los años. Todavía me asombra que alguien pudiera obsesionarse conmigo. Solo soy una chica gorda del cinturón de óxido, pobre y fea, pero buscar lógica en medio de la locura es una batalla perdida. En 2007, cuando tenía 7 años, mi madre soltera comenzó a salir con un hombre que vivía en un campamento, y ella, mi hermano mayor, que tenía unos 12 años en ese momento, y yo nos mudamos con él. Mientras que la mayoría de los campamentos son estacionales y no están destinados a un uso residencial, este en particular tenía un área grande al frente dedicada a los campistas y una fila de trailers en la parte de atrás donde la gente vivía todo el tiempo. La mayoría de los trailers estaban ocupados por ancianos que querían un lugar barato para vivir cerca de la naturaleza, y solo había otra familia con niños de mi edad. Era solitario durante las temporadas bajas,
cuando no venían familias a acampar, pero durante el verano numerosas familias se quedaban allí, dándome la oportunidad de hacer nuevos amigos y, en algunos casos, reunirme con familias que visitaban anualmente. Los veranos en mi campamento eran muy divertidos para un niño de mi edad. Había una gran piscina en el centro del campamento, un pabellón que organizaba fiestas prácticamente todas las noches, y muchas personas nuevas entrando y saliendo a medida que avanzaba el verano. Sin embargo, esta afluencia de extraños hacía que mi madre estuviera alerta, y siempre me recordaba que no todos los adultos eran amables, especialmente considerando cuántos estaban intoxicados durante sus vacaciones. Afortunadamente nunca encontré a nadie verdaderamente malicioso en los 7 años que viví allí. Hubo algunos excéntricos y más borrachos de los que podía contar, por supuesto, pero la mayoría de la gente era amable o simplemente se mantenía para sí misma. Sin embargo, un verano, aproximadamente 1 año o 2 después de que comenzáramos a vivir allí, comenzó a circular un rumor entre los niños del campamento. Me dijeron que había una pareja de ancianos que visitaba ese verano y que había sido atrapada varias veces mirando por las ventanas de la gente, siguiéndolos por la noche e incluso, supuestamente, entrando intencionalmente en las duchas públicas mientras la gente las usaba. No tomé esta advertencia muy en serio, ya que las historias de miedo contadas entre los niños eran la norma en un lugar como ese, y personalmente no había encontrado a ningún anciano espeluznante. Supongo que mi mamá se enteró de esto porque me recordó que siempre cerrara mis persianas por la noche, por si acaso. Como ella comenzó a tomárselo en serio, yo también lo hice, hasta que las noches se volvieron insoportablemente calurosas y comencé a dejar mi ventana y persianas abiertas por la noche, para dejar entrar aire fresco en mi habitación. Pasaron días sin que tuviera ningún encuentro extraño, así que pensé que los rumores eran simplemente rumores, y seguí dejando mis ventanas abiertas por la noche. Una noche estaba jugando en la cama con mi Nintendo DS, y viendo viejas comedias de Disney Channel alrededor de la 1 de la madrugada, cuando comencé a escuchar ruidos afuera. Esto no era particularmente inusual, ya que teníamos gatos afuera que les gustaba jugar en las hojas, y no era raro que ciervos, mapaches, coyotes y otros animales salvajes pasaran por nuestro patio entrando y saliendo del bosque detrás de la fila de trailers. Cuando vives en el campo, las noches pueden ser tan animadas como los días debido a la vida silvestre. Sin embargo, el ruido parecía mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrado. Lo que sea que estuviera haciendo el ruido, no era tan ligero como un animal típico. Mi cama estaba directamente frente a la ventana, así que tendría que girar completamente mi cuerpo para mirar afuera, y simplemente estaba demasiado cansado para hacerlo, incluso si significaba echar un vistazo a un coyote esquivo. Después de un rato los ruidos se detuvieron, así que se desvanecieron completamente de mi mente mientras continuaba jugando mi juego. Aproximadamente 15 minutos después, escuché un ruido increíblemente extraño. Parecía una uña rascando la malla de mi ventana. Inmediatamente comencé a sentirme ansioso. Los gatos no podían alcanzar mi ventana, y ningún animal salvaje se acercaría tanto a una ventana iluminada. Instintivamente me giré para ver qué había hecho el ruido. Justo afuera de mi ventana había un anciano, con los ojos muy abiertos y una gran sonrisa desdentada, con la cara prácticamente pegada a mi ventana. Su expresión no era en absoluto lo que habría esperado. Parecía tan genuinamente feliz de verme, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo para que me girara y lo notara. En lugar de gritar por mi mamá o mi hermano, me congelé, mirando fijamente a esa cara en mi ventana durante lo que me pareció minutos. Probablemente fueron solo segundos antes de agarrar las persianas y la varilla y girarlas rápidamente, cerrando mis persianas y cubriéndome con mis mantas. Recuerdo intentar respirar superficialmente, como si tuviera miedo de que él me escuchara, a pesar de que ya me había visto. Traté de convencerme de que era solo una alucinación, o tal vez, incluso mi propio reflejo distorsionado, pero sabía que lo que había visto era real. Estaba a centímetros de mí, separado solo por una delgada malla. En algún momento debí quedarme dormido, porque tan pronto como me desperté, me apresuré a contarle a mi mamá lo que había sucedido. Ella inmediatamente llamó a los dueños del campamento, amigos bastante cercanos de nosotros, y nos informaron que el anciano y su esposa ya habían sido expulsados. Aparentemente, después de que cerré mis persianas y lo excluí,
El anciano fue a otro tráiler con una ventana abierta, perteneciente a uno de mis vecinos que también estaba despierto. Ella llamó a los dueños del campamento, quienes inmediatamente llamaron a la policía y los expulsaron a él y a su esposa, quien aparentemente estaba recorriendo las ventanas de los campistas al frente. Habían estado haciendo esto durante más de una semana, y finalmente los atraparon. Hasta el día de hoy no estoy realmente seguro de cuáles eran sus motivos. Podría haber sido una fuente de placer perverso para ellos, o simplemente podría haber sido un pasatiempo emocionante, ver cuánto tiempo podían mirar a la gente antes de que los notaran. En cualquier caso, este evento me afectó bastante. Pasó mucho tiempo antes de que me sintiera lo suficientemente cómodo como para tener mis persianas abiertas en absoluto. Estaba más que dispuesto a sofocarme en el calor del verano, si eso significaba no arriesgarme a ser espiado de nuevo. Viví en ese campamento durante 7 años, y mi infancia fue ciertamente interesante debido a ello. Quiero decir, ¿qué niño no quiere vivir en un lugar que es una vacación todos los días, las 24 horas del día? Pero la pareja voyeurista que vino a visitarme en el verano de 2008 definitivamente cambió mi perspectiva. Soy una joven que vive en una gran ciudad de los Estados Unidos. No gano mucho dinero, así que vivo en una zona pobre de la ciudad. Un día después del trabajo, decidí pasar por Walgreens para comprar algo de comida chatarra para una noche de películas con mi novio. Dependo del transporte público para desplazarme y a menudo viajo sola, así que no tengo miedo de caminar sola por la noche. En su mayor parte, me sentía bastante segura en la ciudad hasta que tuve esta experiencia. Eran alrededor de las 11 p.m. cuando caminé hacia Walgreens y mientras buscaba helado en la sección de congelados, noté a un tipo merodeando cerca de mí. No pensé mucho en él, aparte de que debía estar comprando helado también y por eso estaba merodeando. Agarré mi helado y unas papas fritas y me dirigí a la caja. Mientras caminaba por el pasillo, hice contacto visual con el tipo y me dio una mirada escalofriante. Digo escalofriante porque sus ojos eran enormes, como si acabara de consumir cocaína u otro tipo de estimulante. Me sorprendió su mirada y aceleré el paso hacia la cajera. Pagué mis cosas y salí al Redbox, que estaba frente al Walgreens, para elegir una película. Mientras buscaba una película, escuché a alguien tocando la bocina ruidosamente, como si quisiera llamar mi atención. Me di la vuelta para ver quién estaba tocando la bocina, y vi a ese tipo espeluznante sentado en una camioneta blanca mirándome fijamente. Estaba tan asustada que no elegí ninguna película, y simplemente comencé a caminar en dirección a mi complejo de apartamentos. La forma más rápida de regresar era a través del estacionamiento trasero de una hamburguesería cerrada. Estaba oscuro y no había nadie más alrededor, así que me apresuré hacia mi casa. Desafortunadamente, el tipo espeluznante comenzó a seguirme en su camioneta. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras se acercaba más. Detuvo su camioneta frente a mí, bloqueando mi camino. Me sorprendió su descaro. Hice todo lo posible por no entrar en pánico ni mostrar miedo, pero básicamente era un venado congelado ante los faros. Bajó la ventana y me sonrió mirándome de arriba a abajo. Apreté mi teléfono celular, esperando a que dijera algo. Me preguntó, ¿quieres que te lleve? Sus palabras me helaron la sangre. Este tipo estaba a punto de secuestrarme. Estaba teniendo un episodio maníaco, drogado y buscando a alguien para atacar. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, pero seguía congelada. Logré decir no en un susurro, y luego se fue casi a toda velocidad. Caminé rápidamente hacia mi apartamento, temerosa de que él diera la vuelta con su camioneta y me siguiera hasta casa. Estuve asustada de ir sola a Walgreens durante un año después de ese incidente, y hacía que mi novio caminara conmigo. Me sentía avergonzada por haberme puesto en esa situación en primer lugar. Tan pronto como noté a ese tipo mirándome en la tienda y tocando la bocina en el estacionamiento, debería haber vuelto a entrar a Walgreens y esperar a que se fuera. Tuve suerte de que no intentara forzarme a entrar en su camioneta porque no había nadie alrededor para ayudarme. Manténganse seguros ahí fuera y estén atentos a su entorno. Nunca se sabe qué tipo de personas espeluznantes andan por ahí por la noche. Voy a una universidad en el Reino Unido y vivo en el alojamiento del campus,
Hay un tipo que vive en el piso junto al mío y lo llamaremos Kevin. Kevin solía estar en mi curso, pero era muy grosero con los profesores y los estudiantes. Nada ofensivo, solo grosero. Por ejemplo, a menudo comenzaba a discutir con los profesores sobre los temas que estaban enseñando. No diré qué curso hago, pero el punto es que los temas no son exactamente controvertidos, ni los profesores los explicaban de manera controvertida. A veces levantaba la mano como si fuera a hacer una pregunta, y simplemente repetía lo que el profesor había dicho, pero como si fuera una pregunta. Usualmente, el profesor solo confirmaba que tenía razón y seguía con la lección, aunque era notablemente molesto por la interrupción sin sentido. Bueno, Kevin dejó de venir a las clases y luego descubrí que hubo un incidente no revelado y que ya no está en el curso. Pero ahí no termina todo. Noté que todavía salía a fumar, lo que significa que todavía vivía en el campus. Un dato sobre Kevin. Es un hombre blanco de tamaño y constitución promedio. Es un estudiante maduro, diría que tiene unos 40 y tantos años. No hay nada de malo en eso, pero es inusual para alguien de esa edad vivir en el alojamiento del campus. De nuevo, no hay nada de malo en ello, solo es un poco inusual. También tenía el cabello negro en punta, pero no estilizado. Parecía que intentaba tener un mohicano en punta, pero tenía demasiado cabello por toda la cabeza, y estaba claro que no estaba cortado para ser estilizado de esa manera, lo que le daba un aspecto más parecido a un pájaro o algo así, en lugar de alguien con un peinado. Ahora, volviendo a la historia, también escuché que las personas que vivían en el mismo piso que Kevin estaban realmente asustadas de él. La razón es que ladraba fuerte en su habitación, lo cual era aparentemente para su mixtape, según él. Esto era tan perturbador para ellos, que llamaron a la seguridad del campus, y discutió tanto con ellos que llamaron a la policía, y también discutió con ellos. No sé si fue arrestado o acusado de algo, ni puedo confirmar si esta parte es verdad. Bien podría haber sido solo un rumor, pero dado lo que estoy a punto de contarles, puedo creerlo fácilmente. De todos modos, mi clase a menudo hablaba sobre a dónde había ido Kevin, y un día descubrimos que solía ser un sin techo. Lo sabíamos porque un día estaba en la biblioteca escribiendo un correo electrónico. Cuando se levantó para ir a algún lugar, alguien de la clase vio el correo electrónico. Básicamente decía que necesitaba más dinero o algo así, y que no tenía a dónde ir porque solía ser sin techo. En este punto, todos sentimos algo de pena por el tipo y esta información me llevó a no llamar a la seguridad del campus antes. Bueno, pasa un tiempo y Kevin sigue fumando afuera. Un día charlé con una de las limpiadoras de mi bloque y resulta que ella y algunas otras limpiadoras le tienen miedo, porque cuando entraban a limpiar su habitación, él les hacía todo tipo de preguntas extrañas de una manera vagamente agresiva, como preguntar de dónde es su acento y actuar de manera extraña cuando le daban una respuesta. En este punto también debo mencionar que Kevin tiene malas habilidades sociales. Tiende a mirar a las personas a los ojos por demasiado tiempo, y sus maneras son agresivas, lo que, dada su grosería y su apariencia ligeramente desaliñada, lo hace muy intimidante. Bueno, de todos modos, en mi bloque hay un largo pasillo al aire libre, y mi amigo que vive al otro extremo del pasillo, y yo notamos que por la noche podíamos escuchar a alguien gritando agresivamente, pero ninguno de nosotros podía entender ninguna palabra real. También sonaba como si fueran dos personas haciéndolo, así que lo único que podíamos imaginar era que dos hombres estaban discutiendo cada noche. No era muy probable, pero era nuestra mejor suposición. Saltamos a hace aproximadamente un mes y resulta que era Kevin, solo Kevin. Lo sé porque al llegar a casa una noche escuché el ruido y lo grabé. Sonaba aterrador, como múltiples personas viniendo de una sola voz. Desde entonces, he visto por mi ventana que definitivamente es él, solo diciendo palabras sin sentido y gritándolas. Si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, hoy me desperté y estaba haciendo el desayuno. Kevin estaba afuera fumando y yo solo miraba afuera. Estoy en la planta baja y él gritó, ¿todo bien? No respondí, solo asentí un poco con la cabeza. Supongo que no me vio porque luego gritó, ¿hay algún problema? Lo miré confundido preguntándome si este tipo hablaba en serio. Caminó hacia mi ventana y comenzó a gritar, preguntando si tenía un problema. Eventualmente respondí que no, y cuando preguntó por qué estaba mirando, le dije que era mi ventana y que podía mirar por ella todo lo que quisiera. Persistió y siguió preguntando si había un problema, si quería salir afuera.
No hace falta decir que estaba sorprendido de que este tipo realmente intentara pelear conmigo a las 8 de la mañana, mientras yo trataba de hacer tostadas. Harto de la situación, le dije que iba a llamar a seguridad. Esto es lo que realmente me molestó. Llamé a seguridad y básicamente me dijeron que ya sabían todo sobre él, y trataron de asegurarme que no era una amenaza. Bueno, eso es una tontería. Es un hombre de 40 años que me está pidiendo que salga afuera y solucione un problema a las 8 de la mañana. ¿Cómo diablos no es eso lo suficientemente amenazante? Me supera. De todos modos, fueron y llamaron a su puerta, pero no respondió, así que se fueron. Esto me molestó aún más porque si los roles estuvieran invertidos, probablemente me expulsarían por hacer algo así, al igual que a casi cualquier persona. Luego, seguridad vino a verme y me dijo lo mismo, que estaban haciendo cosas en segundo plano para lidiar con él, y que no estaba en peligro, y que simplemente lo ignorara y llamara de nuevo si intentaba algo más. Más tarde ese día llamé y pregunté si habían vuelto a él y dijeron que sí, que hablaron con él y que todo había sido reportado, pero no parece que vayan a hacer nada al respecto. Está cerca del final del año académico y los contratos de alojamiento de las personas expirarán pronto, así que supongo que solo van a dejar que se vaya cuando se supone que debe hacerlo. No sé si se cambió de curso o fue obligado a dejarlo y simplemente no pueden echarlo del alojamiento o algo así. Espero que no pase nada más, pero si pasa les haré saber. Antes de comenzar, me gustaría decir que soy esquizofrénico paranoide. Esto será relevante más adelante. Esto ocurrió recientemente, el 6 de julio alrededor de las 8 p.m., justo cuando empezaba a oscurecer, cuando noté a un hombre caminando por mi complejo de viviendas. Lo vi en mi sistema de seguridad, que tiene unas 6 cámaras en total. Llevaba una sudadera negra con la capucha puesta y un par de jeans azules gastados, y tenía una barba desaliñada. Lo vi caminar y no pensé mucho en ello hasta que unos 30 minutos después, lo vi caminar cerca de mi casa y noté que se acercaba demasiado a mi coche para mi comodidad. Luego simplemente se fue y no lo vi durante otra hora, cuando recibí una alerta en mi monitor con todas mis cámaras de seguridad que decía que había una alarma de proximidad. Tengo cada cámara configurada con una alerta de proximidad diferente, y las 2 cámaras del garaje estaban configuradas para alertar a unos 4,5 metros de distancia de la cámara. En este punto, ya estaba oscuro afuera y las cámaras cambiaron al modo infrarrojo, donde pude obtener una mejor vista de este tipo. Se veía loco y tenía una pequeña sonrisa en su rostro. No era muy obvia, pero definitivamente era notable. No les miento, lo que hace a continuación es realmente aterrador. Mira hacia arriba y luego comienza a mirar fijamente a la cámara con su rostro salvaje, y simplemente se queda allí durante unos buenos 5 minutos. Luego intenta abrir la puerta trasera izquierda y no lo logra. Luego intenta la puerta del lado del conductor sin éxito. El hombre loco comienza a golpear la ventana de la puerta del conductor y empieza a golpearla con fuerza. Después de un corto periodo de tiempo, este tipo se veía cada vez más visiblemente agitado y enojado, con cada segundo que no podía entrar en mi vehículo. Para este momento ya estaba al teléfono con la policía y me dijeron que llegarían a mi casa pronto. Terminé la llamada con el operador y seguí observando lo que este tipo estaba haciendo. Todavía estaba intentando entrar en mi vehículo y luego se detiene y simplemente mira dentro de mi coche sin prestar atención a nada más. Después de 10 minutos, 2 patrullas de policía llegaron a mi calle con las luces encendidas y las armas apuntadas al hombre. Él los mira y luego comienza a caminar hacia ellos lentamente. Al hacer eso, el tipo fue taseado. Asumo que el tipo tenía un arma o algún tipo de arma con él, porque ¿por qué más 4 oficiales tendrían las armas desenfundadas? Entonces escuché un fuerte grito proveniente del exterior. Uno de los oficiales puso al tipo en esposas, y él giró la cabeza hacia la cámara principal del garaje, mirándola con la expresión más desquiciada e insana en su rostro. Le di a la policía una declaración en una unidad USB con todas las imágenes de lo que acababa de suceder, y todavía estoy esperando noticias de la policía. No se me permite mostrar ninguna imagen de estos eventos, ya que aún hay una investigación activa en curso. En conclusión, gracias cerebro por hacerme paranoico e instalar cámaras de seguridad, y al hombre loco que intentó meterse en mi coche, espero no volver a ver esa cara espeluznante nunca más.
Ahora tengo 54 años. Cuando era adolescente vivía en un pequeño pueblo en el centro de Virginia. Nuestro pueblo tenía menos de 2,000 habitantes. Tenía 17 años en 1983 y uno de mis mejores amigos, Esteban, vivía enfrente de una casa peculiar. Cuando me mudé al pueblo en 1980, una familia vivía en esa casa y su hija era amiga de Esteban. Su nombre era Julia. Julia le dijo a Esteban que cada miembro de su familia había visto fantasmas en su casa. No estoy seguro de si alguien les creyó, pero una noche toda la familia se subió al coche, se fue a un motel y nunca regresaron a la casa. Se asumió que esto fue una reacción a otro supuesto encuentro con fantasmas. Me mudé al pueblo y me hice amigo de Esteban el mismo año que la familia de Julia se fue. Realmente nunca los conocí, así que toda esa información me llegó de segunda mano a través de Esteban. La antigua casa de Julia permaneció vacía. Por vacía me refiero a que nadie compró el lugar. De hecho, la casa aún contenía la mayoría de los muebles y muchas de las pertenencias de la familia. Literalmente tomaron lo que pudieron cargar y se fueron. Esteban y yo y nuestros otros amigos solíamos husmear en la casa para ver qué podíamos encontrar. A lo largo de los años, los niños habían lanzado piedras y roto todas las ventanas de la casa. Cada centímetro cuadrado del piso de arriba, del piso de abajo y de la escalera estaba cubierto de vidrio roto. Como la mayoría de las casas en nuestro pueblo, no había o casi no había alfombra, solo pisos de madera desnudos. Un día de octubre de 1983, Esteban y yo decidimos faltar a la escuela. Lo hacíamos demasiado a menudo. No era como tomarse un verdadero día libre porque teníamos que mantenernos fuera de la vista. Nuestro pequeño pueblo estaba lleno de gente entrometida que te delataría por faltar a la escuela. En un pueblo tan pequeño, la mayoría de la gente conocía a tus padres. Ese día, Esteban y yo decidimos escondernos en el piso de arriba de la antigua casa de Julia. Todavía había camas y muebles en el piso de arriba, así que nos colamos cuidadosamente y nos dejamos caer en el piso de arriba para leer, hablar y dormir la siesta todo el día. A primeras horas de la tarde, de repente escuchamos pasos en el piso de abajo. Pasos pesados que aplastaban el vidrio roto con cada paso. Inmediatamente pensamos que alguien nos había visto a través de una ventana y venía a atraparnos. Esta vieja casa tenía ventilaciones en el suelo para que el calor del piso de abajo subiera al piso de arriba. Las casas en esa parte de Virginia fueron construidas a principios del siglo XX, y muchas casas en el área tenían estas ventilaciones. Básicamente eran solo una rejilla ornamentada que cubría un gran agujero en el suelo de aproximadamente 1 pie cuadrado de tamaño. Mientras escuchábamos los pasos aplastando el vidrio directamente debajo de nosotros, en lo que solía ser la sala de estar, miramos cuidadosamente a través de la ventilación para intentar ver quién estaba abajo. Con los pasos directamente debajo de nosotros, no pudimos ver a nadie. Entonces, de repente, los pasos estaban en el piso de arriba, en la parte superior de la escalera justo afuera de la puerta. Esteban y yo susurramos rápidamente que abriríamos la puerta de golpe. Nos sorprenderíamos y actuaríamos como si solo estuviéramos pasando cuando escuchamos a niños en la casa y entramos a investigar. Así que caminamos hacia la puerta del dormitorio. Los pasos habían llegado hasta la puerta y se detuvieron. Abrimos la puerta y no había nadie allí. Esteban y yo nos quedamos en silencio mirándonos confundidos. Después de un momento comenzamos a buscar por la casa entera. No importaba en qué habitación estaba buscando, podía escuchar a Esteban en otra parte de la casa porque el crujido del vidrio era tan fuerte. Finalmente Esteban salió y dio una vuelta completa al exterior de la casa. Desde dentro, podía escucharle rodear la casa porque estaba rodeada por todos lados de árboles, y había una gruesa capa de hojas secas y crujientes alrededor. Sin ventanas intactas era fácil escuchar el crujido de las hojas desde cualquier lugar dentro. Ambos habíamos escuchado lo mismo. Los pasos eran pesados y hechos por algo con 2 piernas que sonaba como una caminata humana estándar. Lo que fuera tenía suficiente peso para aplastar el vidrio bajo sus pies. Después del hecho, nos dimos cuenta de que nunca habíamos escuchado los pasos en el piso de arriba. Fueron directamente debajo de nosotros hasta justo afuera de la puerta del piso de arriba. La casa estaba completamente vacía, pero habríamos escuchado a alguien acercándose o saliendo de la casa debido a las hojas secas.
Ninguno de los dos creía en fantasmas. No diremos que lo que experimentamos fue un fantasma. Lo que diremos es que en todos estos años, ninguno de los dos ha podido encontrar otra explicación lógica. Sigo en contacto con Esteban gracias a las redes sociales, aunque no nos hemos visto cara a cara en 33 años. Después de tanto tiempo, puedes empezar a dudar de los recuerdos antiguos. Puedes preguntarte si estás embelleciendo mentalmente estas cosas. Esteban y yo no hemos compartido esta historia con muchas personas porque tienden a pensar que estamos mintiendo o imaginando cosas. Cuando le conté esta historia a mi esposa hace unos años, contacté a Esteban y le pedí que diera su versión de estos eventos. Solo le pregunté, ¿qué recuerdas del día que faltamos a la escuela en la casa de Julia? Su historia fue idéntica a la mía para mi alivio. La casa de Julia fue demolida en 1984. Hoy el área boscosa alrededor ha crecido tanto que no hay señales de que alguna vez hubo una casa allí. Soy una mujer de 25 años y desde que tengo memoria, siempre he tenido miedo a la oscuridad. Para poder dormir, necesito tener algún tipo de luz tenue iluminando mi habitación, como una luz de noche o la televisión. Ahora que conocen un poco de mi historia, aquí está la primera parte de mi relato. Este evento ocurrió cuando tenía alrededor de 7 u 8 años. Mi mejor amiga de ese entonces, llamémosla April, pasó la noche en mi casa. Ella estaba durmiendo en mi cama conmigo y me contó a la mañana siguiente que se había despertado en medio de la noche para ir al baño. Pero cuando se dio vuelta para levantarse de la cama, notó algo. Había una masa humanoide negra que salía del techo sobre mi forma dormida. Su cara a solo 2,5 centímetros de la mía. April lo describió como una especie de humo negro burbujeante. Me enojé y le pregunté por qué no me había despertado. Ella respondió que estaba demasiado asustada y que cuando lo vio, no pudo moverse del miedo y simplemente cerró los ojos tratando de volver a dormir. Honestamente no puedo culparla. Avancemos unos años. Había olvidado completamente ese incidente de mi infancia. Mi mejor amiga, a quien conozco desde la secundaria, llamémosla Kayla, y yo estábamos recordando nuestros años de adolescentes. Ella mencionó una vez cuando teníamos unos 15 años. Se estaba quedando a dormir en mi casa. Estábamos durmiendo en mi sala de estar, ella en un sofá y yo en el otro, en el lado opuesto de la habitación. La única luz que estaba encendida era la luz del horno en la cocina adyacente a mi sala de estar, así que se podía ver todo, aunque con un poco de dificultad. Kayla me contó que estuvo despierta durante unas horas después de que yo me quedara dormida, ya que mi casa siempre le había asustado. En algún momento de la noche se dio vuelta para mirar hacia mi lado de la habitación, y casi se orinó del susto por lo que vio. Había una figura humanoide completamente negra encorvada sobre mi cara. Estaba de pie al final del sofá y parecía estar simplemente mirándome, a solo unos centímetros de mi rostro. Ella dijo que era enorme. Habría sido tan alta como el techo si se hubiera enderezado. Kayla me contó tímidamente que simplemente se dio vuelta y trató de olvidar la figura aterradora que se cernía sobre mí, esperando que simplemente lo hubiera imaginado. Inmediatamente recordé la experiencia que tuve con April en mi infancia y se lo conté. Tengan en cuenta que Kayla y April solo se habían hablado un par de veces y nunca fueron cercanas. Así que ¿cómo pudieron haber visto exactamente lo mismo con 10 años de diferencia? Probablemente nunca lo sabré. Aún pienso en esta coincidencia de vez en cuando, y realmente espero que lo que sea que me estaba observando dormir se haya ido hace mucho tiempo. Primero debo decir que ahora tengo 18 años, y cuando ocurrieron estos eventos tenía unos 12 años. Sin embargo, recuerdo cada detalle hasta el día de hoy. El escenario de mi historia es en la casa de mi abuelo en el año 2014, y mi figura parental principal en ese momento, lamentablemente, era mi madre. Ella, mi hermana y yo hemos estado al borde de la indigencia y alejadas de nuestro padre la mayor parte de nuestras vidas. Sin embargo, mi abuelo paterno era nuestra única opción de vivienda adecuada, con quien mi padre se quedaba cuando no estaba trabajando fuera de la ciudad. Durante nuestra estancia, que solo duró un par de meses, yo estaba pasando por un periodo muy oscuro. Estaba deprimida y estresada por cosas que ningún niño debería estar estresado.
No tenía a nadie, y en respuesta a estas emociones y pensamientos muy dañinos mentalmente, decidí acercarme a alguien a quien nunca había tenido la oportunidad de conocer, la madre de mi padre. Ella había muerto debido a un ataque al corazón que fue el resultado de tomar demasiadas pastillas de cafeína de gasolinera. Estaba adicta a ellas. Mi padre y mi tía la vieron morir. Ella se había acostado después de discutir con mi abuelo y no se sentía bien. Cuando el dolor empeoró, se despertó y pidió ayuda. Murió antes de que llegara la ambulancia. Mi hermano mayor ni siquiera había nacido cuando ella falleció. Solo he escuchado historias sobre ella de vez en cuando, y siempre he ansiado saber más sobre ella. Creo que eso sucede con cualquier pariente que nunca tuviste la oportunidad de conocer o que murió a una edad temprana, de modo que no puedes recordarlos. Le hablaba todos los días en cada oportunidad que tenía, contándole sobre mi día y preguntándole sobre el suyo. No tenía una postura clara sobre si los fantasmas eran reales o no en ese momento, pero solo necesitaba a alguien y por alguna razón la elegí a ella. Siempre he sido muy reservada, pero sentía su presencia o al menos la manifestaba. Lloraba con ella y gritaba en silencio en mis días realmente malos. Siempre salía de mi habitación después de hacer esto con una gran duda. Me preguntaba si realmente estaba allí escuchándome. Ella me ayudaba de todas maneras, y en ese momento estaba bien con fingir que ella estaba allí para mí. Durante estas charlas también le rogaba a mi abuela que se me mostrara, que podía confiar en mí. Esto continuó durante meses. Básicamente estaba otorgando al otro lado acceso para alimentarse de mí, lo cual es por lo que esta experiencia me persigue y me hace cuestionar si realmente era ella. Todo lo que quería era verla. Una noche, durante nuestra estancia temporal, mi hermana y yo estábamos extremadamente acaloradas en nuestra diminuta habitación que ambas compartíamos, la cual solo tenía una cama individual, una cómoda, una estantería y una lámpara. Mi hermana y yo estábamos tan agotadas de tener que turnarnos para dormir en la cama, y quién dormiría en el suelo. Siempre tenía que dormir en el suelo, pero era un sacrificio digno. Significaba que ella podría dormir cómodamente. Decidimos que íbamos a colarnos en la habitación de nuestra tía y ser rebeldes junto con los beneficios de dormir cómodamente. Ahora la forma en que esta casa está configurada es que hay 3 dormitorios y un baño en el pasillo en el lado izquierdo de la casa. El pasillo conecta con la sala de estar, que conduce a la cocina. Hay una puerta separada que conduce al cuarto de lavado, al garaje y a una escalera que lleva al único dormitorio en el piso de arriba, aislado del resto de la casa. Este dormitorio en el piso de arriba era la habitación de mi tía. Mi hermana y yo, riendo y asustadas de que nos atraparan o despertaran a mi tía, caminamos rápidamente a través de la casa oscura. Mi hermana menor iba delante. Cuando llegamos a las escaleras, sentí una sensación inquietante, pero no duró mucho. Solo la descarté como miedo a la oscuridad en general. Cuando ella entró en la habitación, me detuve en el último escalón. La habitación entera estaba completamente oscura. No podía ver nada y había perdido a mi hermana. Lo único que podía escuchar era el ruido muy fuerte del ventilador de caja de mi tía, zumbando por toda la habitación. Comencé a entrar en pánico al llamar el nombre de mi hermana al menos 3 veces. Estaba tratando de sentir detrás de la puerta del dormitorio para ver si ella estaba allí porque no podía ver dónde estaba, y no quería despertar a mi tía tropezando con algo mientras me colaba en su dormitorio en medio de la noche. Fue entonces cuando mi audición se apagó. No sé el término, pero mi capacidad de escuchar se amortiguó lentamente, y todo quedó en silencio. Algo me dijo que me diera la vuelta. No sé qué, pero algo lo hizo, y fue cuando realmente me sentí como una niña pequeña de 12 años. Ahí ante mí, en el 3.º o 4.º escalón, estaba quien asumo era mi abuela. Era tan alta, parecía muy, muy alta. Era del tono más oscuro de negro que jamás había visto. La habitación sin ella ya estaba completamente negra a donde no podía ver nada. Sin embargo, podía verla perfectamente. El único detalle que podía distinguir de su figura era lo que parecía ser el final de un camisón de ella que en realidad tengo, y a veces uso, y algunos de sus mechones de cabello eran individuales y flotaban alrededor de su figura. Imaginen al personaje de la película Mama, excepto solo una silueta con cabello largo y algunos mechones sobresaliendo y flotando. Así es como se veía. Se veía joven. Solo estaba parada ahí mirándome. Dado que no podía ver ninguna característica facial,
pero estaba claramente allí para que la viera. Al principio me sentí sorprendida y luego en paz. No puedo explicar la paz que sentí solo mirándola. Imagino que la mayoría de las personas estarían traumatizadas y definitivamente me quedé en mi lugar, pero no sentí peligro en ese momento. También estaba confundida. Simplemente la miré asimilándola mientras aún no podía escuchar. Me acerqué a la figura negra y alta que pensaba que era mi abuela, y en realidad traté de tomar su mano y llevarla conmigo. Mi mente decía que era ella mientras también pensaba que era mi tía, porque se parecen mucho en la actualidad, comparativamente hablando. También la llamé por el nombre de mi hermana mientras intentaba llevarla conmigo, pero cuando traté de agarrar su brazo desapareció en el aire. Me alegra no haberme caído por las escaleras. Estaba tan sorprendida de que no viniera conmigo y también herida. Salí del trance en el que estaba y mi capacidad de escuchar volvió de la misma manera en que se fue, amortiguada y luego progresivamente más clara, hasta que el ventilador se escuchó fuerte de nuevo. En ese momento exacto, mi hermana me agarró la muñeca y dijo casi en tono frustrado: «Vamos, Ainsley, ¿qué estás haciendo?». Me fui a la cama esa noche preguntándome qué había sucedido. Meses después, estaba contando la historia a mi tía, y me mencionó que el mes en que esto ocurrió, también fue el mes en que mi abuela murió. También me he preguntado si mi mente simplemente creó la figura para cumplir mi deseo de verla, pero ni siquiera estaba enfocada en ella durante ese tiempo. De hecho, había dejado de hablarle durante semanas, tal vez un mes o algo así, porque ya no me ayudaba. No fue hasta años después que descubrí que los espíritus, e incluso los demonios, pueden tomar la forma de a quien llamabas para alimentarse de ti, e infligir dolor o daño para manipularte. Llamar a quien pensaba que era mi abuela fue básicamente dejar una puerta abierta de par en par para el otro lado, y creo que el mal podría haber tomado la figura de ella. La única razón por la que estoy dividida es porque esta figura nunca intentó dañarme, simplemente me observó y desapareció. Las exnovias de mi abuelo también han informado haber visto a mi abuela y creer que era mi tía, solo para que desapareciera una vez que encendían el interruptor de la luz. Me encantaría escuchar teorías de lo que esto podría haber sido. Aún creo que fue ella, pero una parte de mí todavía teme que no lo fuera. Desde entonces me he mudado muchas veces, pero actualmente sigo en esta casa mientras hablamos. Mi abuelo se mudó y mi tía se hizo cargo de la casa con su esposa. Recientemente todos hemos estado viendo figuras y sombras pasar rápidamente por las puertas, principalmente la puerta del cuarto de lavado que incluye esas mismas escaleras. Un niño pequeño de una familia amiga fue al baño y vio lo que describió como alguien de pie en esa puerta del cuarto de lavado y salió llorando. La esposa de mi tía dijo que también lo vio, pero no creo que fuera mi abuela esta vez. También debo informarles que el dueño de la casa tenía un hijo que falleció debido a un accidente con un cuatrimoto. No murió en la casa misma, pero ese dormitorio en el piso de arriba era suyo, y todavía hoy tiene algunas de sus pertenencias, incluidos trofeos de cuatrimoto, colecciones de Hot Wheels, etc., en los espacios de almacenamiento. No sé qué hacer con todo esto, pero solo estoy contenta de no haber muerto aún. A lo largo de mi vida, mi familia y yo hemos tenido experiencias extrañas en varias de las casas en las que hemos vivido, por lo que no éramos extraños a la actividad paranormal. Mi madre siempre ha creído que cualquier espíritu o energía que encontráramos era traído por la negatividad o eventos traumáticos que podrían haber sucedido en las casas anteriormente. Mis padres ahorraron suficiente dinero para comprar una bonita casa de 4 habitaciones y 3 baños, con demasiado espacio para nosotros y era bastante nueva, con menos de una década de antigüedad. Yo estaba en la escuela primaria, pasando a la secundaria en ese momento. 3/4 de las habitaciones estaban arriba, así que naturalmente mis padres tomaron la habitación principal. Mi hermano mayor tomó la habitación con una ventana que daba al vecindario, y yo tomé la habitación en el medio. Me encantaba la casa. Había sido el sueño de mi madre y mío mudarnos a una casa de 2 pisos con mucho espacio para acomodar nuestras necesidades y deseos. Y creo que los 4 entramos con altas expectativas y mucho que esperar. Durante el primer mes de mudarnos, mi madre tuvo su primera experiencia. Estaba sola en casa lavando los platos cuando una extraña sensación de que alguien estaba allí la invadió.
Al principio lo ignoró hasta que sintió que la parte trasera de su cabello rebotaba hacia arriba y hacia abajo contra sus hombros, como si alguien estuviera jugando con su cola de caballo. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Sabía que no podía ser una corriente de aire, pero también sabía que lo mejor era ignorarlo, así que lo hizo y continuó lavando los platos. Sin embargo, solo pasaron unos segundos antes de que comenzara de nuevo. Esta vez, los rebotes eran más entusiastas, y en el momento en que mi madre se apresuró a mirar detrás de ella, se detuvieron de nuevo de repente. Mi madre era una mujer muy impaciente y terca, y nunca fue del tipo que se dejara asustar tan fácilmente, pero en ese momento se dio cuenta de que había algo en su casa que podía hacer contacto físico con ella. Entonces fácilmente podría hacer lo mismo con mi hermano y conmigo. Así que mi madre tomó un enfoque defensivo y gritó: «Si no tienes intención de hacer daño a mi familia, entonces puedes quedarte, pero si estás aquí para asustar o hacer daño a mi familia, entonces debes salir de mi casa. No eres bienvenido aquí». Y entonces no pasó nada. La sensación extraña desapareció lentamente, y mi madre volvió a sus quehaceres sin más interrupciones extrañas. De hecho, esa parecía ser la única vez que alguien tuvo una experiencia, al menos por el momento. Avancemos unos 5 meses en nuestra estadía en esa casa, y mi familia estaba pasando por un momento difícil. Mi hermano mayor estaba metiéndose en problemas en la escuela, y se estaba distanciando más de nosotros. Mis padres estaban discutiendo mucho más, y yo estaba siendo acosada en la escuela secundaria, mientras lidiaba con mi baja autoestima debido a mi sobrepeso. Todo el espacio en la casa se sentía demasiado para entonces. No teníamos más que una mesa grande y un árbol de Navidad en nuestra sala de estar. Rara vez teníamos invitados y la casa siempre se sentía fría, por lo que se sentía más solitaria que nunca. A veces me quedaba despierta por la noche mirando a la nada hasta quedarme dormida, pensando en todo lo que me molestaba y extrañando cómo solía ser la vida, extrañando cómo éramos como familia antes de mudarnos. Una noche me desperté y simplemente miré el espacio fuera de mi puerta, que estaba entreabierta. Las luces estaban apagadas y, aunque generalmente le tengo miedo a la oscuridad, por alguna razón estaba absorta en el espacio fuera de mi puerta abierta que mostraba el pasillo. Miré, sin pensar en nada, lentamente desconectándome hasta que mis ojos se desenfocaron. Miré sin tener ningún mal presentimiento en mi mente o cuerpo, nada más que la atracción de algo que mantenía mi mirada fija. De repente, las luces del pasillo se encendieron y vi a mi hermano correr hacia la habitación de mi mamá. Parpadeé por lo que sentí que era la primera vez desde que me había despertado. Me di cuenta de mí misma de nuevo, de lo oscuro que estaba en mi habitación, lo cual siempre me daba miedo. Me senté en la cama, confundida y agradecida de haber sido sacada de cualquier tipo de trance en el que estaba. Podía escuchar a mi mamá hablando con mi hermano, pero no podía entender lo que decía y no intenté hacerlo, ya que momentos después, mi hermano abrió mi puerta y dijo: «¿Escuchaste eso?». Confundida respondí: «¿No escuchar qué?». En lugar de responderme, volvió a la habitación de mi mamá, y después de más conversación, mi mamá vino con él. «¿De verdad no escuchaste nada? ¿Estabas despierta?», me preguntó mi hermano. «La vas a asustar, hablaremos de esto mañana», dijo mi mamá a mi hermano, y luego me preguntó si quería dormir con ella y mi papá esa noche y, naturalmente un poco asustada, fui con ella. No fue hasta la mañana siguiente que mi mamá y mi hermano me explicaron lo que había pasado. Explicaron cómo, mientras ambos estaban en sus habitaciones despiertos, escucharon lo que sonaba como una mujer llamando algo en el pasillo. Mi hermano sabía que no podía ser mi mamá porque no era su voz, pero cuando fue a preguntarle de todos modos si era ella, mi mamá dijo que ella también lo había oído, y que sonaba demasiado viejo para ser yo. Lo extraño fue como ninguno de los dos podía entender lo que estaba diciendo. Y lo aún más extraño fue que, mientras mi habitación estaba justo en el medio del pasillo con la puerta abierta, yo no escuché absolutamente nada. Todo lo que podía pensar era en la sensación extraña mientras miraba el pasillo esa noche. 2 meses después, y desafortunadamente, las cosas habían escalado hasta el punto de no retorno con mi familia. Mi mamá estaba divorciándose de mi papá después de descubrir su otra familia en su ciudad natal en México. Mi hermano entendía las circunstancias cuando ella nos dijo que teníamos que mudarnos, pero creciendo sin ver las señales,
Yo estaba consternada y completamente sorprendida. Mi mamá hizo lo mejor que pudo para mantenerse fuerte frente a nosotros, pero estaba amargada y destrozada por dentro. Me quedé con mi papá algunas veces durante el fin de semana, pero cuando veía el estado de la casa, con aún más espacio vacío, solo se sentía solitaria. Dejé de visitar y mi papá y yo decidimos que era mejor pasar tiempo juntos durante el día. En poco tiempo, con mi mamá manteniéndonos en una casa separada y sin nadie para ayudar a mi papá a pagar la casa, la perdimos y mi papá se mudó de inmediato. Nuestra feliz casa familiar se había convertido en el lugar del fin de nuestra familia. Un día, no mucho después de que se mudó, le pregunté a mi papá cómo era vivir allí solo sin nosotros. Cuando me dijo que era aterrador, sentí curiosidad por su respuesta y le pregunté por qué. Lo que dijo me aterrorizó. Dijo que algunas noches sentía que lo estaban observando o siguiendo por toda la casa. Se sentía tan nervioso que prácticamente corría a la habitación y rara vez se quedaba en otro lugar de la casa por eso. Una noche se despertó sobresaltado de lo que sabe que fue una pesadilla vívida y horrible. Pero antes de que tuviera un segundo para respirar y reunir sus pensamientos, sintió la cama golpear contra el suelo, y todas las puertas, la puerta de la habitación, las puertas del armario y la puerta del baño, se abrieron y cerraron de golpe al mismo tiempo. No recordaba su pesadilla y desde esa noche durmió con las luces encendidas. Me horrorizó cuando me dijo esto. ¿Estaba su cama flotando? Era invierno cuando esto sucedió, por lo que no había ventanas abiertas e incluso si las hubiera, ninguna corriente de aire podría haber abierto y cerrado las puertas de la manera en que lo hicieron. Cuando lo pensé ese día, al llegar a casa, le conté la experiencia a mi mamá. Parecía sorprendida, pero se rió cuando vio lo confundida que estaba. Dijo, antes de que dejáramos la casa, le dije a tu padre que vería algo en esa casa por todo lo que le hizo a la familia. Se rió de ello. Supongo que ya no se reirá más. Hasta el día de hoy me pregunto si la primera experiencia de mi madre y su mensaje a mi papá estaban conectados. Ella quería que lo que fuera que estuviera allí dejara a su familia en paz y dejara su hogar si tenía intención de hacer daño. ¿Podría su salida de esa casa y la experiencia de mi papá estar conectadas por sus acciones que lastimaron a nuestra familia? ¿Podría mi mamá haber sellado el trato con su declaración hacia mi papá, o simplemente haber esperado el momento en que la energía negativa fuera más alta en esa casa? Cualquiera que sea la causa, creo que hay poder en las palabras que se dicen con plena intención. Es un concepto aterrador para pensar. Cuando era adolescente cuidaba niños para al menos 3 familias. Hubo una cuarta, pero por esta razón dejé de hacerlo. Esto fue alrededor de 1994 a 1995. La cuarta familia tenía 2 niños entre 6 y 11 años. Me molestaba un poco porque el niño de 11 años en realidad parecía de 6, y el niño de 6 años en realidad parecía de 10, así que había algún tipo de problema mental con el niño mayor. Llevaba conmigo un libro para una investigación llamado Scary Stories to Tell in the Dark. Esto será importante más adelante. No voy a decir que la noche transcurrió sin problemas, pero oh vaya. Puse mis cosas en el armario al lado de la puerta principal, lo cual es importante. Fuimos al parque, que estaba justo al lado del complejo de apartamentos donde vivían. El niño de 11 años se negó absolutamente a regresar conmigo hasta que oscureciera, lo cual para mí es un gran no. Le dije que no le contaría ninguna historia hasta que regresara a casa. Volvimos a las 7 p.m. y les preparé un refrigerio nocturno. El niño de 11 años agarró mi mochila y sacó el libro. Me quedé atónita y sorprendida cuando me exigió que le leyera esas historias. Tengo una regla sobre no contar historias de miedo y le dije que no, que leeríamos el libro que su madre había seleccionado. Se quejó de que quería leer esas historias de mi libro. Estaba asustada porque había dejado mi mochila en el armario al lado de la puerta, y me dijo que la encontró en el sofá. No tenía ningún recuerdo de haber dejado mis libros fuera para nadie. De repente, vi mis deberes y libros esparcidos por el sofá. Escuché algo viniendo de una de las habitaciones y simplemente agarré a los niños y les dije que nos íbamos. Fuimos a la casa de sus abuelos, que estaban en el último piso de los apartamentos. Allí, vi que el niño de 11 años estaba aferrado a mi libro de historias de miedo exigiendo que leyera de él. Me quedé mirándolo, preguntándome qué debía decir.
La abuela me miró y luego al libro, preguntando de dónde lo había sacado. De nuevo, este era mi libro para un proyecto de mi clase de literatura americana. Ella me dijo que Scary Stories to Tell in the Dark estaba encantado y que debía deshacerme del libro. Metí el libro en el bolsillo de una chaqueta, sí, cabía allí, y le dije a la mujer que no lo leería y que ahora no era el momento de exigir que lo tirara. Llegaron los policías y, efectivamente, un vecino había entrado a la fuerza y estaba saqueando el apartamento cuando regresamos del parque. Me di cuenta de que habíamos evitado algo terrible porque los policías llegaron y, efectivamente, un vecino había entrado a la fuerza y estaba saqueando el apartamento cuando regresamos del parque. Nunca pedí el pago por mi tiempo y me negué a cuidar niños para esa familia nuevamente. Nunca le conté a mis padres y también traté de olvidarlo. Una pregunta era, ¿por qué este tipo eligió revisar mi mochila y no las bolsas de nadie más? Tenía tiempo de sobra para hacerlo, pero eligió la mochila de un adolescente sin dinero. Recientemente conseguí un nuevo trabajo trabajando en una granja de cáñamo en Kentucky. El trabajo era tedioso. Mis compañeros de trabajo y yo pasábamos 8 o 9 horas todos los días en un granero, y en días ocupados trabajábamos hasta el anochecer cortando plantas y poniéndolas en bandejas. Aunque escuchar música me distraía del trabajo, descubrí que escuchar podcasts me hacía sentir aún más productivo. Fue en ese momento cuando descubrí el podcast de Mr. Horror en YouTube. Al pasar muchos días escuchando historias extrañas, comencé a pensar si tenía alguna experiencia paranormal o aterradora propia. Rebuscando en mi mente, recordé la experiencia más memorable que he tenido en términos de historias de terror. Nunca he compartido esta historia con nadie por miedo a que no me crean o me llamen loco, pero tengo la sensación de que a alguien por ahí le puede gustar. Aquí va. Tenía alrededor de 12 o 13 años cuando sucedió esto, en 7º u 8º grado. Como era verano, había caído en el terrible hábito de quedarme despierto hasta las 3 o 4 de la mañana y dormir hasta bien entrada la tarde. Mi cosa favorita era acostarme tarde en la noche y ver videos en YouTube, jugar en mi teléfono o leer un buen libro. En esta noche en particular, eran alrededor de las 3:30 a.m., recuerdo la hora porque vi el reloj marcar las 3:33 a.m., una hora que siempre me había asustado cuando era niño. Antes de sumergirme en lo espeluznante, déjenme explicar cómo vi lo que vi. Mi casa está en un lote en una esquina en una gran área residencial. Mi dormitorio está en el segundo piso de nuestra casa de 2 pisos. Al otro lado de la calle de la casa hay un parche bastante grande de bosque. La farola frente a mi casa estaba un poco estropeada y a menudo salía de noche, dejando mi calle a oscuras. A mi padrastro no le gustaba que la casa estuviera completamente oscura por la noche, así que instaló algunas luces en el patio delantero que iluminaban el frente de la casa. Si dejaba mis persianas abiertas, las luces brillaban a través de la parte superior de mis cortinas hacia mi habitación. Esto explicará cómo pude ver a través de la ventana más adelante en la historia. Estaba viendo videos en YouTube en la cama con mi computadora portátil sobre mi pecho. Empecé a sentirme cansado, así que apagué la computadora y conecté mi teléfono al cargador a mi lado. Justo antes de darme vuelta para dormir, noté que mis cortinas no estaban completamente cerradas. Había una pequeña abertura en el medio, tal vez de unos 7,5 centímetros de ancho. Siendo paranoico, me levanté de la cama y encendí mi lámpara para ver y cerrar las cortinas. Cerré la abertura entre ellas y todo estaba bien. Apagué la lámpara y me metí en la cama, lentamente quedándome dormido. Recuerdo estar muy cerca de quedarme dormido, cuando escuché un sonido familiar detrás de mí, el sonido de mis cortinas siendo tiradas a través de la barra. Me desperté de un salto, abriendo los ojos de par en par. No me atreví a moverme por miedo a que hubiera algo o alguien detrás de mí. Después de unos buenos 2 o 3 minutos de silencio, reuní todo mi coraje para darme vuelta y mirar la ventana. Seguro la abertura en mis cortinas estaba de vuelta. Estaba 100% seguro de que las había cerrado. Esto me estremeció hasta el fondo, ya que había estado viendo una buena cantidad de películas de terror con mi familia recientemente. No tenía sentido que se hubieran abierto de nuevo. Habría oído la puerta de mi habitación abrirse si alguien hubiera entrado, y todos en mi casa estaban dormidos. Algo no cuadraba. De nuevo me levanté de la cama, pero esta vez no me acerqué a la ventana.
Estaba demasiado asustado. Caminé alrededor de mi cama hacia el otro lado y me senté contra las puertas de mi armario, con la ventana fuera de vista. Me incliné contra mi estantería y comencé a pensar lógicamente sobre lo que podría haber sucedido. Tal vez hubo una corriente de aire al encenderse el aire acondicionado, o tal vez estaba demasiado somnoliento para notar que no cerré las cortinas completamente. Aunque lo pensé durante un rato, nada tenía sentido. Mis cortinas son de esas pesadas que bloquean la luz, y se necesitaría más que un poco de aire para moverlas, y estaba completamente seguro de haberlas cerrado. Después de unos minutos puse algo de música en bajo volumen en mi teléfono para distraerme de lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando lo dejé pasar y me levanté para volver a la cama, cuando lo vi, un solo ojo asomándose por la abertura en mis cortinas. Vi la esclerótica del ojo claramente, ya que las luces afuera de mi casa se reflejaban en él. No había iris de color, era todo negro. Simplemente me quedé allí, congelado de miedo, mientras veía el ojo moverse por mi habitación hasta que encontró el mío. La mirada en él era enloquecida, aterradora e incluso hambrienta. Luego noté un rostro pálido con piel escamosa y mechones de cabello negro alrededor del ojo. Parpadeé esperando que desapareciera, pero no se movió. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero se sintió como horas. Solo cuando empecé a sollozar en silencio fue que desapareció de la abertura. No tengo idea de cómo vi lo que vi. Como mencioné antes, mi dormitorio está en el segundo piso, bastante alto. Una persona necesitaría una escalera muy alta para llegar a mi ventana, sin mencionar que mi ventana estaba cerrada con una pantalla en el interior también. Eran bien pasadas las 4 a.m., y mi vecindario no es conocido por su actividad criminal, ya que muchos policías viven en el área. Si alguien tiene alguna idea de lo que podría haber visto, por favor no dude en comunicarse. Me encantaría obtener respuestas, ya que nunca he tenido una experiencia como esta.